Soy el doctor Fernando Lavalle González, profesor de endocrinología en el Departamento de Medicina Interna, jefe de la Clínica de Diabetes en el Hospital Universitario en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Les doy la bienvenida al tema complicaciones microvasculares en diabetes mellitus. Recordándoles que este es un complemento a la clase que ustedes tienen que leer en el libro y falta la clase presencial para discutir algunos casos clínicos. La agenda es ver algo acerca de la fisiopatología de las complicaciones crónicas, hablar de la neuropatía diabética, retinopatía y nefropatía diabética. En un inicio debe uno saber cuándo y cómo evaluar a los pacientes para poder prevenir las complicaciones microvasculares. Para las complicaciones macrovasculares, el paciente debe cuidarse antes de tener diabetes, mantener un peso normal, no fumar y hacer ejercicio. Para cuidar la retinopatía, debe hacerse un análisis al momento del diagnóstico y cada año con el control de la hemoglobina glucosilada al mismo tiempo. Misma situación aplica para la nefropatía. En cambio, para lo que serían los pies, evitar cualquier complicación a este nivel, en cada visita al consultorio debe uno revisarle los pies a los pacientes y recomendarles que compren el calzado ideal. La prevención del déficit cognitivo asociado a la diabetes debe hacerse su prevención en todo momento y los pacientes deben de tomar algunas vitaminas antioxidantes. Revisaremos la categorización de las vías involucradas en las complicaciones de la diabetes. El denominador común es tener hiperglucemia y puede haber 4 avenidas para esto. La hiperglucemia puede conducir a alteración del sistema de la aldolasa reductasa, de los productos avanzados mismos de la glucosilación, la generación de especies reactivas de oxígeno o activar el sistema de la proteína sinasa C. Esto, a través de tener la hiperglucemia, nos va a dar una activación de moléculas de señalización celular que van a darnos una expresión genética alterada y una alteración en la función de las proteínas. A través de esto vamos a tener disfunción y daño celular. Puede haber angiogénesis anormal que nos da crecimiento y sobrevida celular anormal. Puede haber hiperpermeabilidad en los vasos, tener un engrosamiento de la matriz basal. Puede haber un flujo sanguíneo normal con un incremento de la adhesión leucocitaria y puede haber trastornos en la contractibilidad de los vasos que nos va a dar la cardiomiopatía y la trombosis. A final de cuentas, estos mecanismos nos llevan a que los pequeños vasos y los grandes vasos se vean afectados. Afortunadamente, esto nos ha dado pie para poder buscar moléculas que interfieran en estas avenidas de generación de las complicaciones microvasculares. Tenemos ahorita inhibidores de la isoforma de la proteína sinasa C, hay inhibidores de la aldolasa reductasa, tenemos antioxidantes para vencer lo que serían las especies reactivas de oxígeno y de esta manera, no solo a través del control de la diabetes, poder hacer prevención de las complicaciones. Hablemos de la neuropatía diabética. La neuropatía diabética, en su epidemiología, hay reportes contrastantes. Se dice que puede tener una prevalencia desde 0 hasta 93%. ¿De qué depende esta disparidad en las cifras? Depende del método para el diagnóstico. Si yo utilizo velocidad de conducción nerviosa, la mayor parte de los pacientes tendrán una disfunción que puede ser subclínica. En cambio, si me voy a síntomas y signos, puedo tener una prevalencia tan baja como un 12%, pero luego un 50% cuando los pacientes tienen más de 25 años de tener diabetes. En la fisiopatología tenemos otros factores que pueden incidir aparte de la hiperglucemia. El alcohol y tóxicos, las compresiones radiculares, factores nutricionales, enfermedades concurrentes o factores genéticos que pueden agravar la neuropatía diabética. Estamos viendo en esta diapositiva un nervio y un vaso sano, en que la vasa nervorum lleva el contenido de oxígeno para que esa fibra nerviosa se mantenga en buenas condiciones, y en cambio del otro lado estamos viendo un vaso dañado por diabetes en donde hay una angiogénesis anormal, hay una obstrucción parcial al flujo y esa fibra nerviosa recibe entonces menor oxigenación y puede ser causa de un daño de la mielina y entonces de empezar a ver la neuropatía por desmielinización de las fibras.
La neuropatía periférica puede dividirse en neuropatía periférica distal y simétrica, mononeuropatías o neuropatía autonómica. La neuropatía periférica distal y simétrica es la que llamamos nosotros sensitiva, primordialmente en guante y en calcetín. Inicia en la punta de los dedos de los pies, es en forma ascendente, hay disminución de la sensibilidad, puede haber debilidad, puede haber parestesias o hiperestesia, adormecimiento y en algunos pacientes puede ser asintomático. En cambio, las mononeuropatías, estamos viendo aquí una del nervio femoral que da amiotrofia donde hay una pérdida de la masa muscular en el paciente. A nivel de pares craneanos, la ptosis palpebral es la neuropatía más común a nivel de los pares craneanos. Si hablamos de neuropatía autonómica, tendremos muchos fenómenos relacionados a la misma. Uno puede tener un reflejo pupilar anormal, una disfunción del esófago, puede haber el fenómeno de sudoración gustativa, puede haber un paro respiratorio, hipotensión postural, que es una queja muy frecuente de los pacientes, gastroparesia con la sensación de plenitud postprandial y que el estómago no se vacía. Podemos tener la presencia de diarrea que alterna con periodos de constipación, disfunción de la vejiga con una vejiga neurogénica y retención urinaria. En el varón puede haber disfunción eréctil, puede haber disminución de la respuesta a la hipoglucemia, edema periférico, artropatía de Charcot o un aumento del flujo sanguíneo periférico, haciendo ver que las extremidades inferiores se ven de color y un tono rosado. Para la neuropatía diabética podemos hacer el diagnóstico clínico. Requiere una muy buena anamnesis del dolor y las parestesias, una investigación de los reflejos, primordialmente rotuliano y aquiliano, investigación de la sensibilidad, que puede ser a la vibración, la sensibilidad algésica y térmica, y una investigación de la capacidad funcional, ver si hay atrofia muscular, modificación en la línea de fuerza del pie. En el tratamiento del dolor habría que remover los factores de riesgo como sería el alcoholismo o el tabaquismo, mejorar el control metabólico, tenerlos estables por debajo de 150 miligramos por decilitro en ayuno y dar medicamentos de primera elección, antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, anticonvulsivantes como podría ser la carbamazepina y la gabapentina. Antiarrítmicos como la lidocaína y la mexiletina también pudieran funcionar para el tratamiento del dolor. En los casos de que no haya respuesta, puede utilizarse también la acupuntura. Podemos tener otras medidas como la estimulación eléctrica transcutánea, la capsaicina, que es el principio del ardor del chile, es la capsaicina, es el aceite del chile que puede depletar de sustancia P a los nervios y de esa manera puede bloquear la señalización de dolor. Puede tener que llegar uno a un bloqueo nervioso o una estimulación epidural continua. La naturaleza indolora del pie diabético inicia por una neuropatía sensitiva. Ustedes pueden ver aquí cómo los pacientes perciben en la noche ardor nocturno, pero tienen insensibilidad y pueden tener heridas porque no tienen esa sensibilidad protectora. A nivel de la neuropatía autonómica, la hipotensión postural es una de sus manifestaciones, pero hay que recordar que los pacientes pueden tener isquemia asintomática y pueden tener arritmias. Durante una hipoglucemia hay una taquicardia compensadora y los pacientes pudieran no tenerla. Por ejemplo, en una hipoglucemia nocturna, en lugar de tener una taquicardia, lo que van a presentar es una bradicardia y esto pudiera ser uno de los factores que contribuyen a la muerte súbita. Si uno quiere detectar la neuropatía autonómica, tiene que vigilar la presión arterial en diferentes posiciones y saber si el paciente tiene taquicardia de reposo. Tener taquicardia de reposo es un dato de neuropatía autonómica a nivel de corazón. La neuropatía autonómica puede estar con retención de orina, disfunción eréctil o dispareunia en la mujer, puede haber gastroparesia, estreñimiento o diarrea. La característica de la diarrea cuando es por neuropatía autonómica es que primordialmente se presenta de noche. Puede tener incontinencia fecal al mismo tiempo. Lo usual es que los pacientes alternen por un periodo de constipación, un periodo de evacuación normal y un periodo de diarrea, que por lo general duran 3 días. Pinzamientos nerviosos
pudiéramos verlos a nivel de nervios craneales, una de las manifestaciones más comunes es ver parálisis facial, que puede conllevar al riesgo de la úlcera de la córnea, y tener el tercer nervio afectado, que les va a dar un ojo cerrado, que esta es la manifestación más común, la ptosis palpebral, como mononeuropatía en nervios craneales. La mononeuropatía también puede ser con amiotrofia o radiculopatía. Este sería el caso, por ejemplo, de los pacientes que presentan el dolor del nervio ciático, que puede ser fácilmente reconocible en pacientes con diabetes. Las lesiones de los nervios sensoriales conducen a que los pacientes pierdan la sensibilidad, puedan insertarse objetos extraños. Aquí estamos viendo el caso de cómo llega un paciente que ya tiene dañado el pie, tiene una amputación de 2 de sus dedos, y vean cómo no tenía sensación de dolor y se encajó una tachuela. Ese puede ser el inicio de un nuevo pie diabético. Las lesiones nerviosas motrices producen alteración en los dedos y se producen los dedos en cabeza de martillo, como ustedes los pueden apreciar. El engrosamiento de las uñas, la resequedad de los pies, son también datos de neuropatía autonómica. Se pierde la sudoración a ese nivel. Vean cómo una lesión con una hiperkeratosis maltratada puede conducir a que el paciente desarrolle también un pie diabético en la ulceración de una callosidad maltratada. La evolución de la callosidad, si uno no quita la presión todo el tiempo, es que eso no sane, y estos pacientes pueden tardar de 2 a 3 meses en la recuperación de esas úlceras. Como ustedes ven aquí, en esta, las lesiones nerviosas autonómicas producen resequedad de la piel y grietas. En esas grietas es donde pueden entrar los hongos y las bacterias y puede producirse un pie diabético en un individuo que normalmente no estaba con manifestaciones de neuropatía sensitiva, como serían las parestesis, pero sí tiene neuropatía autonómica con la resequedad de la piel. Las pruebas para encontrar la neuropatía periférica diabética son pruebas de sensibilidad. Podemos utilizar un biotecitómetro o un monofilamento de 10 gramos. Ustedes pueden observar en la diapositiva los sitios en los que uno tiene que hacer la presión con el monofilamento y pedirle al paciente que identifique en dónde lo estamos tocando con los ojos cerrados. Esta prueba debe hacerse en un ambiente cálido, el paciente puede estar cómodamente sentado, uno toma el pie y lo sube a la altura para que el paciente no tenga la presión de tener el pie hacia abajo y hacer la comba con el monofilamento para saber si identifica. Si identifica esta presión, tiene la sensibilidad conservada que lo puede proteger de tener una ulceración. La artropatía de Charcot, ustedes pueden ver cómo se diferencia el pie derecho del izquierdo en esta fotografía. Hay un aumento del flujo sanguíneo, se constituye casi una anastomosis arteriovenosa, hay reabsorción ósea. Con frecuencia no se diagnostica, uno cree que es un simple edema, pero hay una reabsorción ósea que lleva a una reconfiguración del arco del pie y a fracturas que impiden luego la movilidad normal. Hay calor unilateral, los pies se ven hinchados, el pulso puede ser saltón, podría ser indolor en un inicio, pero después este cambio en la dinámica de peso en el pie pudiera llevar a lesiones permanentes. El tratamiento para la neuropatía diabética frecuentemente es frustrante. Las medidas utilizadas, como habíamos comentado, son antidepresivos tricíclicos, aunados a analgésicos y antiinflamatorios, anticonvulsivantes, inhibidores de la aldolasa reductasa, darle control metabólico a los pacientes. Podríamos requerir la estimulación eléctrica transcutánea, la capsaicina, la acupuntura o tener hasta un bloqueo nervioso. Pasemos ahora a revisar algo de la retinopatía generada en el descontrol de la diabetes. La enfermedad diabética del ojo se caracteriza por visión borrosa como un síntoma frecuente de hiperglucemia y no como de una lesión. La epidemiología es que hay cualquier clase de retinopatía más o menos en una tercera parte de los pacientes. Y retinopatía con riesgo de pérdida de la visión afortunadamente es menos de un 15% de la población que tiene diabetes. La retinopatía es una complicación asintomática en su inicio y que cuando ya hay síntomas, por lo general el tratamiento es frustrante porque ha avanzado lo suficiente la enfermedad y no hay manera de regresar. En la enfermedad diabética del ojo podemos tener
retinopatía diabética que puede ser no proliferativa o de fondo o proliferativa de alto riesgo o avanzada. Puede haber edema de mácula, hemorragia de vitrio, glaucoma, una catarata diabética que se considera senil y precoz. Esto significa que los pacientes tendrían que desarrollar la catarata antes de los 55 años de edad. Iritis recurrente se ve más relacionado a la diabetes tipo 1 porque es una enfermedad autoinmune que tiene el mismo background o fondo de la diabetes tipo 1. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía? El mal control glucémico, larga duración de la enfermedad, presentar hipertensión o dislipidemia, el tener nefropatía o el embarazo. El embarazo es una situación fisiológica en la cual hay un alto flujo y ese alto flujo daña los pequeños vasos que han estado expuestos a hiperglucemia durante mucho tiempo. ¿Cuándo debe uno buscar la retinopatía en los pacientes con diabetes? ¿Hay diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? Sí, en la diabetes tipo 1, que uno sabe exactamente cuándo inicia la enfermedad, la empezamos a buscar la retinopatía a los 5 años de diagnóstico. En cambio, la diabetes tipo 2, que los individuos pueden haber pasado periodo de años sin diagnóstico, en el momento en el que uno hace el diagnóstico, tiene uno que hacer una evaluación oftalmológica y a partir de ese momento, cada 1 o 2 años, dependiendo de cuál sea la salud. ¿Cuáles son las pruebas para verificar si nuestro paciente tiene retinopatía? Medir la agudeza visual, una fundoscopía directa, hacer fundoscopía indirecta, fotografías de la retina y examen de la presión intraocular. Los resultados de los estudios del DSCT y el UKPDS en prevención primaria y secundaria de retinopatía nos han mostrado que en la diabetes tipo 1 en prevención primaria podemos hacer una prevención del 76%. Y en aquellos que ya tenían retinopatía y se les da un tratamiento intensivo, se logra una reducción del riesgo de progreso de la retinopatía de un 54%. En cambio, la diabetes tipo 2, el buen control glucémico, se asocia a una reducción del 20 al 30% del progreso de la retinopatía diabética. Sabemos que si se da un control estricto de la tensión arterial, se reduce la progresión de la retinopatía hasta en un 34%. La discordancia en estas cifras contra la diabetes tipo 1 es porque los individuos con diabetes tipo 2 tienen más tiempo de evolución que tiempo de diagnóstico. Estamos viendo aquí una retina normal, vean ustedes la mácula, el disco óptico, los vasos son delgados, la coloración es la normal. Cuando uno va a revisar un fondo de ojo, tiene uno que tomar en cuenta la mácula, el disco, la emergencia de los vasos, buscar los cruces arteriovenosos, ver si hay exudados o no hay exudados, catalogarlos si son algodonosos o si son duros. Vean ustedes en esta fotografía la retinopatía diabética no proliferativa, cómo hay exudados duros, se ven como puntilleos bien formados, podemos ver la emergencia de los vasos y también estamos viendo cómo los vasos brillan, eso es lo que se presentaría como los vasos en hilos de cobre. Esta es una retinopatía diabética no proliferativa grave, podemos encontrar múltiples manchas de hemorragias, los exudados aquí no se ven bien definidos, eso es lo que llamamos entonces un exudado algodonoso. Ahorita podemos ver en esta otra fotografía cómo se ve la retinopatía proliferativa. Pequeños vasos que salen del disco óptico, que no tienen todas las capas musculares y eso puede conducir a que en un episodio de hipertensión se rompan esos vasos y vemos cómo en la otra fotografía vemos una hemorragia prerretiniana. El problema de las hemorragias y de estas pequeñas lesiones es que pueden dejar tejido cicatrizal y ese tejido cicatrizal retraerse y entonces crear un desprendimiento de la retina, lo cual daría un oscurecimiento súbito de la visión y la pérdida de la visión. En la hemorragia vítrea se ve una mancha negra que cruza la visión, parte de la sangre se va a reabsorber, por lo general se le pide a los pacientes que duerman sentados, que no hagan ejercicio brusco, en algunos casos pudiera ser necesaria una vitrectomía. ¿Cómo vemos el edema macular precoz? ¿Notan ustedes la diferencia en el color del fondo del ojo? Aquí se ve verde grisáceo, cuando lo veíamos normalmente de un color en tonos de un anaranjado hacia amarillo.
Esto nos habla de edema macular precoz. El tratamiento para evitar la retinopatía proliferativa que deja ciego es dar tratamiento con rayo láser. Se puede hacer focal o en rejilla, y vean ustedes en estas fotografías cómo en el fondo de ojo, en toda la parte periférica, se ve o se aprecian las huellas de quemadura. Cuando uno quema la retina con el rayo láser, se disminuye el consumo de oxígeno, se disminuye el estímulo para crear nuevos vasos arteriales, que son los que dan el problema cuando se rompen y hay hemorragias, y entonces de esta manera podemos evitar el paso a la ceguera. Por lo general se respeta la mácula para conservar la visión. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con láser? Pérdida de la visión periférica, visión en túnel, ceguera nocturna, ceguera al color. Sí, la vista puede empeorar en un inicio, pero les va a salvar la visión a largo plazo. Se recomienda que estos pacientes tengan un muy buen control de la tensión arterial y un control excelente de lípidos, así como la glucemia. El embarazo puede provocar un deterioro temporal en la retinopatía diabética, pero por lo general no lesiones permanentes. Esto es debido a que es un estado de alto gasto, porque el producto necesita nutrientes y entonces la unidad fetal y placentaria necesita un gran acopio de sangre. Esto hace que en todos los vasos se vea ese gasto alto y los vasos de la retina, que son muy pequeños, pudieran empeorar en sus condiciones. Revisemos algunos conceptos relacionados a la nefropatía diabética. La prevalencia de la nefropatía diabética es entre un 20 y un 30% de las personas con diabetes. En la diabetes tipo 2, un pequeño porcentaje va a evolucionar a enfermedad renal crónico terminal. El problema es que hay millones de personas con diabetes y aunque sea un pequeño porcentaje, esto representa la mayor carga económica en el tratamiento de las personas con diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se ha reducido la incidencia de enfermedad renal crónico terminal en los últimos 35 años. Pasó a 2.2 después de tener 20 años con diabetes y a 7.8 después de 30 años con tener diabetes. Cuando lo comparamos con las cifras anteriores, donde se decía que hasta un 30%, uno de cada 3 pacientes con larga evolución con diabetes tipo 1 iban a terminar en insuficiencia renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados? El mal control glucémico, la hiperlipidemia, la hipertensión. Hay una predisposición genética. Los mexicanos tenemos una susceptibilidad especial para el desarrollo. Por eso es muy importante cuando uno hace el interrogatorio intencionado a los pacientes en la historia familiar, saber si un familiar de los que tiene diabetes ha fallecido por insuficiencia renal. Esto le aumentaría 4 veces el riesgo de padecer insuficiencia renal crónico terminal por diabetes. Hay una hiperfiltración glomerular durante las primeras fases del diagnóstico de la diabetes, la duración de la enfermedad también, y el tabaquismo puede empeorar este desarrollo de la nefropatía. En la historia natural de la nefropatía, un individuo va a pasar de tener una fase de hipertrofia y hiperfunción renal aguda por la diuresis osmótica a ser luego normoalbuminúrico cuando se controla la glucosa. Puede iniciar a los 10 o 15 años con microalbuminuria, que es una nefropatía diabética incipiente, y pasar a desarrollar proteinuria franca, y de ahí algunos individuos terminarán teniendo insuficiencia renal crónica. Al momento del diagnóstico, como comentábamos, es una hipertrofia renal, la microarquitectura es normal, la microvasculatura se mantiene normal, la creatinina sérica es normal. Son pacientes que no tienen albuminuria. Entre los 3 y los 5 años puede haber engrosamiento de la membrana basal, expansión de la matriz mesangial, aterosclerosis temprana, hay un incremento en la filtración glomerular y si uno no controla bien a los pacientes se inicia la albuminuria, que en esta fase puede ser reversible. La mayor parte de los pacientes son normotensos. Entre los 5 y los 15 años empieza la glomerulosclerosis temprana, que es lo que conocíamos nosotros en patología como los nódulos de Kimmel-Wilson. Hay una aterosclerosis avanzada, hay una pseudonormalización de la filtración glomerular porque se disminuye, la creatinina persiste normal, la microalbuminuria está presente y se está avanzando una fase no regresiva, la mitad de los individuos tienen hipertensión. Entre los 15 años y los 25 años se desarrolla la insuficiencia renal crónico terminal, una progresión a la glomerulosclerosis con una fibrosis en estadio final,
que hace que la declaración de la declinación de la filtración glomerular sea tan importante que el individuo presente elevación de la creatinina, albuminuria persistente, hipertensión y requieren una sustitución de la función renal. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, la creatinina sérica es el peor marcador que tenemos ahorita para identificar una lesión. La creatinina no se va a elevar hasta que el paciente entra en insuficiencia renal crónico terminal. En cambio, la tasa de filtrado glomerular puede identificar mejor la función, así como la excreción de proteínas, como sería la microalbuminuria. Para tratar de detectar en forma temprana la nefropatía, uno puede hacer el análisis de orina para detectar proteinuria. Si el paciente tiene proteinuria franca, ver que no tenga infección. Si el paciente no tiene proteinuria, entonces podemos pasar a hacer un análisis de una muestra de orina para detectar microalbuminuria, que usualmente ya lo hacemos en una muestra única y se saca una relación del índice albúmina-creatinina. También hay que estimar la tasa de filtración glomerular, para eso existen diferentes calculadoras en las que uno puede estimarlo a través del valor de la creatinina, la edad del paciente, la etnicidad del mismo. Las proteínas, la microalbuminuria y macroalbuminuria. La microalbuminuria la nombramos nosotros al paciente que tiene entre 30 y 300 microgramos por miligramo de creatinina. Esa es una fase reversible e inicial de lo que sería la nefropatía. Utilizando este marcador lo podemos hacer en una forma fácil, es una muestra única de orina en la mañana. ¿Qué factores pueden influir en la excreción de albúmina? Aquí tenemos el ejercicio, la menstruación en el caso de la mujer, igual que el embarazo, el mal control glucémico, infecciones de tracto urinario, hipertensión, insuficiencia cardíaca. Entonces uno debe de recomendarle al paciente cuando va a hacer este ejercicio que los 3 días previos no se ejercite. En el norte del país es muy común el consumo exagerado de proteínas de origen animal, por lo cual hay que decirle a los pacientes pues que no se tomen una carne asada antes de irse a hacer el examen, porque pudieran dar positivos con proteinuria. La microalbuminuria transitoria no constituye un problema. Aquí estamos viendo el caso de un paciente con muestras seriadas en las que tuvo solo 2 microalbuminurias positivas y todo el tiempo ha estado en microalbuminuria negativa. En cambio, podemos ver este segundo caso, que de haber tenido en 1988 una muestra de microalbuminuria, pasó prácticamente 2 años o 3 años en lo normal y después ya se instala teniendo valores de microalbuminuria positiva en forma consecutiva. Por lo cual decidimos nosotros decir que hay que tener 3 resultados consecutivos en los cuales se diga que hay presencia de proteínas para poderlo catalogar como el inicio de la nefropatía diabética. La microalbuminuria en diabetes tipo 1, sin lugar a dudas, indica nefropatía incipiente. La diabetes tipo 2 es un marcador de aumento de morbilidad y mortalidad cardiovascular. La presencia de microalbuminuria indica que hay que realizar pruebas de detección de enfermedad vascular en estos individuos. Sabemos que el control glucémico intensivo disminuye la presencia de microalbuminuria y de macroalbuminuria y está demostrado tanto en el estudio del DSCT en pacientes con diabetes tipo 1 como en el estudio del UKPDS con pacientes con diabetes tipo 2. El tratamiento intensivo de la tensión arterial, teniendo un objetivo de tener la tensión arterial por debajo de 130/80, es parte importante del tratamiento. Reducir la ingesta de sal con la dieta y reducir la ingesta de alcohol. Dentro de las necesidades nutricionales, cuando el individuo está con una fase de nefropatía incipiente donde hay microalbuminuria, la restricción de proteínas pudiera ser lo adecuado. Esto haría que el paciente excrete menos proteínas en orina. Pero si el paciente sigue avanzando y tiene enfermedad renal crónico terminal, ese paciente puede requerir una dosis mayor de proteínas, sobre todo cuando ya está en un proceso de sustitución, como pudiera ser la diálisis peritoneal, la hemodiálisis o el trasplante de riñón. ¿Cómo entender qué paciente es el adecuado para la diálisis peritoneal o la hemodiálisis? Bueno, primero revisaremos que la diálisis peritoneal es una diálisis que puede mantenerse durante 24 horas o hacerla en periodo 10 horas por la noche, se puede hacer todos los días de la semana. Deben de utilizarse soluciones que puedan manejar el volumen. Es una manera de poder sacar líquido del paciente.
El problema es que es un catéter que está dirigido hacia la cavidad peritoneal y en ese sentido pudiera haber infecciones. La hemodiálisis se hacen de 3 sesiones o 4 a la semana. Estos son de flujo continuo, tienen que tener un acceso vascular, una fístula, y el problema es que pudieran dar complicaciones de acelerar la aterosclerosis en los pacientes con insuficiencia renal. El problema del trasplante y la sustitución con el órgano es que no hay suficientes donadores para todos los pacientes que tienen insuficiencia renal crónico terminal por diabetes. Antes se podía ser de donador vivo relacionado, de donador cadavérico y de vivo no relacionado. Hacer un trasplante de un donador vivo relacionado es cuestionable en estos momentos. Cualquier persona que tiene un familiar con diabetes puede desarrollar diabetes en la vida adulta. Y si ya tienes un paciente que tiene insuficiencia renal, sus descendientes tienen 4 veces más riesgo de tener la misma insuficiencia renal. En nuestro país es difícil la cultura de donación de órganos porque lo ideal sería darles uno de origen cadavérico en el que no hubiera una relación entre los individuos. Y de esta manera los invito a revisar en el texto estas partes de las complicaciones microvasculares y atender a la clase presencial para discutir casos clínicos. Les agradezco su atención.